Vamos a desarrollar este tema para el curso de epistemología de los estudiantes de la maestría. Estamos discutiendo las semejanzas y diferencias entre los métodos empíricos y los métodos teóricos. Y querían que debatiéramos la pregunta de si puede el sentido común dar cuenta de todas las formas del conocimiento humano. Porque a veces nos invitan a elevarnos al conocimiento de la esencia de las cosas usando el sentido común. Yo creo que confundimos muchos elementos que si desde el principio en la discusión epistemológica no es tan clara, no nos vamos a poder poner de acuerdo. Tenemos que diferenciar lo que se conoce como sentido común, que a veces se identifica con el conocimiento empírico, y el conocimiento a nivel teórico, que a veces se le da el nombre de conocimiento científico, erróneamente, porque el otro también tiene carácter de científico, en un plano, digamos, general. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los límites entre el sentido común y el conocimiento teórico? Es importante darnos cuenta de lo siguiente: el sentido común se basa en toda la información que nos llega a través de los sentidos. El sentido común se basa en la experiencia de vida de las personas. Actuamos comúnmente según el sentido común. El común de la gente actúa siguiendo el sentido común. Pero el sentido común no es inefable, digamos, absoluto, porta muchísimos errores. Primero, porque el sentido común es territorial. El sentido común de una persona que vive en la ciudad no es igual al sentido común de una persona que vive en el campo. Una persona que vive en la ciudad se va a la selva amazónica y se pone en peligro constantemente porque el sentido común de él no le permite orientarse según los peligros que allí hay. Y si un habitante de la sierra amazónica se va a la ciudad, se pone en peligro constantemente porque el sentido común que él desarrolló en el Amazonas no le sirve para conducir su vida adecuadamente en la ciudad. Fíjense cómo los sentidos comunes dependen del contexto en el que la gente crece. Entonces no puede decir alguien por ahí, pues usemos el sentido común para entender de lo que se discute, porque tu sentido común depende de donde tú creciste. Y hay un sentido común que es católico, apostólico y romano, y alguien que se cree en peligro de muerte, pues lo primero que haría sería persignarse y tal vez ni siquiera lo pase por el plano consciente, porque su sentido común le dice persígnate para que llegues persignado a donde quiera que vayas, ¿no? Después que pase el peligro. Entonces, tenemos que entender, primero, el sentido común se basa en la información directa de los sentidos, de las percepciones. Segundo, el sentido común se basa en la apariencia fenomenológica de las cosas, no va más allá. Para ir del fenómeno y pasar a la esencia de las cosas, hay que usar algo más que el sentido común, hay que usar la razón. Para que se entienda a partir de algunos ejemplos, el sentido común le puede decir a un pescador qué hacer en ciertas condiciones. El sentido común le puede decir a un campesino cómo actuar en ciertas condiciones. Pero el sentido común no le permite a un campesino explicarse la fotosíntesis. El sentido común no le permite a un campesino explicarse la fosforilación cíclica, ni la respiración aeróbica o anaeróbica. Para llegar a esos conocimientos hace falta mucho más que el sentido común. Hace falta un tipo de método, un tipo de sistematización del conocimiento, un tipo de pensamiento al que hemos llamado pensamiento teórico. A veces se le llama pensamiento científico. Y hay que apoyarse en hipótesis. El sentido común no le podía decir a Max Planck que lanzara la hipótesis de que la luz era un cuánto, o sea, cuantificar la luz, pensar que la luz se movía en paquetitos, era algo que iba contra todo sentido común. Sin embargo, Planck lo hizo y nos llevó a través de esa hipótesis a la teoría cuántica que ya todos conocemos. El sentido común no le podía decir a Einstein que explicara el fenómeno del fotoefecto cuantificando la luz.
tuvo que utilizar esos tipos de pensamiento. El sentido común es muy útil y tiene un espacio. Y el pensamiento científico, el pensamiento teórico es muy útil y tiene un espacio. El pensamiento científico no puede explicar la vida humana. El pensamiento científico nos lleva a algunos conocimientos. Y el sentido común no puede explicar todas las formas del saber. El sentido común nos permite entender algunas cosas. Pero hay otras que están más allá del sentido común. No podemos separar lo empírico de lo teórico. Hay que entenderlo. Si el pensamiento teórico no tuviese relación con el sentido común o con el pensamiento empírico, sería un conocimiento totalmente separado de la realidad. El pensamiento científico parte necesariamente de los resultados del pensamiento empírico o del sentido común. Las hipótesis teóricas, las teorías, necesariamente tienen que regresar a la vida y a la praxis para probar la terrenalidad del conocimiento que nos están proponiendo. No es en una discusión científica donde se define si una teoría es o no aceptada, como algunos epistemólogos creen. Es en la praxis histórica. No fue en la discusión teórica donde aceptamos las leyes de Carnot que nos permiten la construcción de un motor de combustión interna. Fue en la praxis de la industria. Cada vez que un auto sale de una fábrica y funciona y usted arranca el motor, ron, y arranca, ese auto está diciendo Carnot, mi respeto para él. No es en la discusión teórica, académica, donde las leyes de sustentación de los gases probaron su terrenalidad. No, cada vez que un avión sale volando cargado de personas o cargado de materiales y vuela como pajarito, está diciendo que las leyes de sustentación de los gases tienen un conocimiento que no vamos a poder negar, que tenemos que aceptar, porque ahí está el avión, en el aire, diciendo, mi respeto, Maxwell, mi respeto, Michael Faraday. Cada vez que encendemos una computadora, un celular, cada vez que encendemos un equipo electrodoméstico, estamos probando una vez más que hay elementos en la teoría eléctrica que sí portan verdad. Si no hubiera ninguna verdad en los elementos de la teoría eléctrica, si Maxwell no hubiese tenido ninguna razón, si Faraday no hubiese tenido ninguna razón, pues simplemente los equipos electrodomésticos ninguno funcionaría. Ni la corriente, ni los transformadores, ni la inducción magnética funcionaría. Serían solo teorías en la cabeza de físicos, no vamos a la realidad, no funciona. Entonces a veces nos ponemos a discutir con los epistemólogos y los teóricos el problema de la verdad, y hay quien dice, pues la verdad no existe, depende de la opinión de cada quien. Ahora resulta que las leyes de Newton las vamos a asumir democráticamente. A ver, los que estén de acuerdo con que Newton tiene razón, que levanten la mano. La mayoría está de acuerdo. Newton, tienes razón. Es un disparate. A ver, los que estén de acuerdo que este antibiótico cura, que levanten la mano. A ver, los que estén de acuerdo. Sí, los antibióticos curan. Bien, cura. Estamos de acuerdo. Cura. Eso es idealismo, eso es un disparate. En el único lugar de la Tierra donde los antibióticos prueban la terrenalidad de los saberes humanos que llevaron a su elaboración, es en los hospitales. Ahí se prueba si sí o si no. ¿Dónde se prueba el conocimiento médico? En los quirófanos, ahí se prueba si sí o si no. No estoy diciendo que haya que negar otros conocimientos empíricos, como el conocimiento de las plantas, como el conocimiento de la importancia de los temazcal. No, yo no estoy diciendo eso. Pero ¿dónde prueba un temazcal que es bueno para la salud? En la praxis. ¿Y dónde prueban las plantas sus propiedades curativas? En la praxis. No es en las discusiones, en las tesis, como decimos, si la albahaca sí o si la albahaca no. Si la albahaca sí o si la albahaca no, se prueba con el té de albahaca y viendo y comprobando que la persona con el té de albahaca resolvió ciertas. Entonces yo me remito otra vez a Lenin cuando dice Lenin, el problema de la verdad no es un problema académico, no es un problema escolástico, el problema de la verdad es un problema de la praxis histórica.
Cuando digo de la praxis histórica no estoy hablando de una prueba de laboratorio, no estoy hablando de la prueba de un hombre aislado en un momento histórico, estoy hablando de la praxis histórica en un momento concreto de la historia. En ese momento concreto de la historia, la praxis de cientos y cientos de hombres le van dando a las verdades su terrenalidad. Evidentemente no es lo mismo la verdad de la física que la verdad de la política. En el momento histórico en el que vivió Martí planteó ciertas verdades que la historia posterior a la vida de Martí ha probado que él tenía razón con lo que estaba diciendo. Cuando Martí nos dice en aquella carta a su amigo mexicano Manuel Mercado que todo lo que había hecho era para impedir a tiempo que los Estados Unidos de América se extendieran sobre las Antillas y cayeran con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Y luego de la muerte de Martí hemos visto todas las acciones injerencistas y de recolonización que Estados Unidos ha desarrollado con América. Eso prueba el pensamiento martiano. Por eso tenemos que dar dos cosas claras con este pequeño video. Hay un lugar para el sentido común y hay un lugar para el pensamiento teórico. No hay peligro, no hay que matarse a golpes. Ni el sentido común puede llegar a donde llega el pensamiento teórico, científico, ni el pensamiento teórico y científico puede resolver los problemas que resuelve el sentido común. Cuando usted tiene que decidir si se casa o no con una persona, usted no se va a poner a hacer razonamiento científico. Cuando usted tiene que decidir qué comida hace o cómo organiza la economía familiar para poder sobrepasar la crisis del COVID, usted no se pone a usar el conocimiento científico, usted no se va a poner a leer a Newton a ver qué usted va a hacer con el COVID. Usted usa el sentido. Entonces, paz y amor, ninguno agota al otro. Pretender con el sentido común responder cuestiones filosóficas y cuestiones de la ciencia es un disparate. Y pretender con los métodos y el conocimiento científico resolver los problemas que atañen al sentido común es una locura. Le doy las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por darnos la oportunidad de compartir estas ideas. Nos vamos y nos vemos. La victoria. No tenemos de otra. Cúrase, protéjase del COVID. Mire, salga con su nasobuco. Nada nos cuesta. Chao. Pescado.